Mi estimado Federico Pizarro, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Jorge Castillo, ¿cómo te va? Puestos para hacer esto una vez a la semana, como siempre. Bien, todo muy bien, ya en el octavo programa. Muchas gracias a todos por hacernos el favor de escucharnos, aunque sea unos minutos, ¿no? De su tiempo que gasten en escucharnos. Muchísimas gracias. Y por supuesto, la verdad, agradecidos por todos los que se toman el tiempo de escucharnos. Hemos seguido sus sugerencias. Vamos a tratar de implementar lo que nos van aconsejando y que esto esté a toda madre como lo están pensando y como lo queremos hacer. Así es. Pues ya, sin más preámbulos y para darle prisa a lo que traemos el día de hoy, ¿qué te pareció la rolita con la que empezamos, mi queridísimo Federico? Dime Híjole, qué te evocó, qué pensaste, qué sentiste cuando escuchaste esta rolita. pues mira, lo primero que me da de este señor es envidia, ¿no? Porque yo soy pelón y este güey tiene una pinche mata que es impresionante, ¿no? La verdad. Yo tuve una novia que decía, Rod Stewart es su pelo, y la verdad es que sí, es completamente cierto. Es Pues correcto. yo lo he visto varias veces en conciertos, es una maravilla el señor, ¿eh? Es súper chingón como cantante, y pues por supuesto que esta canción en particular, pues venía en el disco, que él viene, no es que lo estrenara aquí, pero a final de cuentas se escucha esta canción junto con Lost in You y me parece que era My Heart Can Tell You No, de aquellos conciertos en Querétaro, Guadalajara y Monterrey del 89. Así es, de la famosa gira Out of Order, que viene derivada del nombre del álbum del mismo nombre, y hubo efectivamente una gira en Monterrey, Guadalajara y Querétaro en 1989. Este disco había salido en 1988, y además es una canción, desde mi muy particular punto de vista, esta de Forever Young, que trasciende épocas, es decir, es de estas canciones que no pasan de moda por algún tema musical evolucionado o tal vez adelantado a su época, no pasa de moda. No, es una muy buena canción. Ese disco realmente es muy bueno. De ahí le pegaron estas tres canciones que comentamos y llegó al top 20, ¿no? Fue el lugar 12 del Billboard. Y pues muy buena, la verdad, muy buena canción que se utilizó en aquella película que se llamaba El cielo se equivocó, que es diferente al cielo se puede esperar, que fue de las primeras películas que hizo Robert Downey Jr. Eso te lo dejo ahí como dato curioso. Así es. Oye, mi querido Federico, pues esta canción que nos sirva de preámbulo o de introducción al tema que hoy traemos. Y el tema que hoy traemos para tratar con los amigos de Touch Bolas y más es los clásicos del fútbol. Sí, los clásicos del fútbol a nivel de equipos de liga, ¿no? Así Son es, sí, esos sí, sí. grandes partidos que se les denomina los derbis, ¿no? Que hay muchos, pero hemos seleccionado los 6 derbis, los 6 clásicos que consideramos los más importantes del mundo en términos de su, pues de lo que figura, ¿no? De lo que provocan en los lugares. Hoy vamos a tratar 4, la siguiente semana trataremos los siguientes 2. Y para ti, ¿qué es un clásico? Por qué un partido es clásico? Yo creo que los clásicos, y cualquier clásico, no solo un clásico de fútbol como tal, de este deporte, sino yo hablo de los clásicos deportivos, en cualquiera de los deportes que pudiéramos estar hablando. Yo creo que terminan siendo una representación de los sentimientos y visiones sociales pues, que se exponen o se terminan exponiendo en un ámbito deportivo, en una cancha de cualquier deporte del que estemos hablando, y pues finalmente son representaciones de los valores sociales, ¿no? Un poco por ahí me parece que es, digamos, el ingrediente fundamental de un clásico. Pues mira, yo más que valores, yo lo que diría es que es la lucha de dos circunstancias, ¿no? Que pueden ser étnicas, que pueden ser sociológicas, que pueden ser de representatividad entre dos universidades o entre dos pueblos, no sé, pero acaban siendo enfrentamientos en la cancha de enfrentamientos que se tienen sociológicamente hablando. Si eso no se da, no hay un clásico. Puede ser un muy buen juego, puede ser un juego de antagonismo, pero no es un clásico. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y para empezar con esto, decíamos que van a ser los clásicos del fútbol a nivel de clubes y a nivel internacional. Esto nos lleva al primer clásico, al número 6 de nuestro listado, que sería ¿cuál, Federico?
Bueno, el número 6 que tenemos de una liga que tiene muy poco impacto, pero que no deja de ser importante por lo que exporta y porque al final de cuentas ellos dicen que han sido 4 veces campeones del mundo, aunque se les reconocen 2, que es la Liga Uruguaya entre el Nacional y el Peñarol. Así es, el clásico o mejor conocido como superclásico del fútbol uruguayo. Vamos a ir platicando de dónde tiene, vamos a ver la historia de este clásico. En dónde surge socialmente este clásico, Fede? Bueno, pues surge porque el Peñarol, en realidad, sus orígenes era un equipo que era el CURC o el CURCC, que era el Central Uruguay Railway Cricket Club. Sí. Ese fue el origen del Peñarol, que básicamente era un equipo fundado por todos los trabajadores ingleses que llegaban a Montevideo, que trabajaban en las minas, que trabajaban en los puertos, que trabajaban en toda esa infraestructura que se creaba en Uruguay, y ellos que traían el fútbol recientemente, digamos, fundado en Inglaterra, crean este club y no dejaban jugar a los criollos, no dejaban jugar a los uruguayos, que posteriormente entonces hacen su propio club, que es el Nacional, eh, para enfrentarlos, aquí hablábamos socialmente, entre los ingleses y los uruguayos. Así es. Tú tienes que recordar que Inglaterra tuvo muchos intereses puestos en Uruguay y de hecho la primera vía de ferrocarril que se pone en Uruguay lo pone capital inglés. En aquel entonces los ingleses ya tenían inversiones no solo en la parte de infraestructura ferroviaria, también en el tranvía, también en la industria del gas, en la industria portuaria, en la industria del agua. O sea, tenían capitales económicos muy importantes metidos en esto. Evidentemente, viene mucha inmigración de la parte inglesa y con ello muchos negocios adicionales, entre ellos pues, escuelas y clubes deportivos, el cual es origen de esta plática, efectivamente, el CURC, que es un club deportivo de origen inglés, ¿no? Pero situado en Uruguay, que da origen al Peñarol. Y justo ahí viene la primera polémica, donde los del Nacional dicen, oye, a ver, los mismos del Peñarol, en las páginas oficiales del Peñarol, ellos dicen que son una continuación del CURC, que entonces surgieron en 1891. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí viene la primera controversia, porque entonces los del Nacional dicen, oye, esto no es así. Pero a ver, desarrolla, porque ya me dejaste picado. ¿Por qué dices que esto no es así? Porque ellos consideran que en realidad no surge el Peñarol como una continuación del CURC, sino como una división que en un momento determinado hubo hacia 1913 de este club, en el cual ahora sí se dividen y se forma el Peñarol. Pero los mismos del Peñarol dicen que no es cierto, que no fue una situación de conflicto, sino que más bien de continuidad. ¿Cuál será la historia real? No se sabe. Los del Peñarol dicen que tiene origen en 1821, no, perdóname, 91 con el CURC. Los del Nacional dicen que no es correcto, que nace con el Peñarol. Ahí de eso se trata ese primer conflicto. Sí, ahora lo que es un hecho es que entre los dos clubes han ganado 97 de las 116 ediciones del Campeonato Uruguayo. Claramente son los que dominan el fútbol por allá, que no es menor, porque sí es una economía poco desarrollada, pero que ha dado grandes jugadores. Me parece que Uruguay es un equipo al que se le da poca difusión y poco impacto de lo que realmente ha aportado al fútbol en general, tanto desde el punto de vista de sus campeonatos, como también de lo que ha exportado, ¿no? Así Hay es. una anécdota que cuenta la Volpe por ahí cuando él pide para el Atlas que le traigan a Vicente Sánchez, porque jugaba en el Tacuarembó, hubiera sido algo muy barato, ya había hasta tenido quien le hubiera puesto la lana para traerlo al Atlas, ya había quien iba a poner el varo, que eran $100,000 con dando un rendimiento, se lo dice a Pasarela, y Pasarela lo convoca, y cuando van en el Toluca ya jugaba para el Nacional, ¿no? Entonces, es realmente equipos muy importantes, ¿no? Sí, y hay muchos jugadores, como tú bien apuntas, que han salido a la parte internacional, el Loco Abreu, Luis Suárez, que son de origen uruguayo, y esta famosa garra charrúa, ¿no? Que eran justamente, digamos, los pobladores originales de Uruguay. Completamente. Bueno, es que Uruguay ganó en el 24,
ganó en el 28, que fueron Olimpiadas, gana en el 30, no va al 34, no va al 38, y no hay mundiales hasta el 50, y vuelve a ganar en el 50. La realidad es que el fútbol uruguayo, para la población que tiene Uruguay, ha sido inmensamente exitoso, ¿eh? Y rentable, por supuesto, estoy de acuerdo. Es más, en términos de población y rating deportivo, yo creo que es el equipo más importante a nivel mundial, ¿eh? Por supuesto, completamente de acuerdo. Se dice que el primer clásico fue en 1900, que lo gana aquel Kirk, que ya no sabemos si sí de veras es el Peñarol o no, 2-0, y ahí se inicia una historia, pues que ya tiene un chorro de tiempo, ¿eh? Oye, Digo, 544 partidos, Fede, de los cuales Peñarol, Kurk, o sea, digamos estos dos clubes que en algún momento se fusionaron, tienen ganado 191, el Nacional 177 para 176 empates. correcto. Un gran clásico que a lo mejor no lo tenemos tan en la mente, pero que a final de cuentas es sumamente importante porque es un clásico de un campeón del mundo, ¿no? Ah, así es. Y bueno, pues dentro de las goleadas históricas, por ejemplo, el Peñarol metiéndole 5-0 al Nacional y el Nacional un 6-0 al Peñarol. No, son partidos que se juegan a morir, ¿eh? Por supuesto. Como el siguiente partido del que vamos a hablar. Ahora vamos a cambiar, vamos a ir a otras latitudes, vamos a ir con otro tipo de fútbol. ¿Cuál es el siguiente clásico del que vamos a El platicar? siguiente clásico que forzosamente tenemos que hablar, mi querido Federico, es un clásico que nos lleva a la bota italiana y que se denomina el derby de la capital. En El italiano derbi. para ser internacionales, o lo que es lo mismo en español, el derby de la capital. O sea, si no hablas Platícanos ni bien, qué nos quieres parece. hablar italiano, no hablas ni bien español, pero Oye, bueno. pues uno hace sus intentos, cabrón. Si no, Sí, no, ¿qué no. hago? Está bien. Pues sí, este es un clásico muy rudo, ¿no? El clásico de la capital de Italia, el clásico de Roma, que enfrenta a la Lazio con la Roma, ¿no? ¿Y cuáles son los orígenes de este clásico, Jorge? ¿Por qué se da este clásico? Bueno, no, los orígenes de este clásico no son orígenes desde el punto de vista inmigrantes, por ejemplo, que fue el caso de Uruguay. Aquí resulta que es un tema fascista. Resulta que Benito Mussolini, para hacer No frente, Camelo, ese es no otro. Camelo, Benito Ah, ok. Mussolini, no, aquel fascista, eh, decide crear un equipo unificado en la capital de Roma para poder hacer frente a los equipos que dominaban en aquel entonces, bueno, en aquel entonces y ahora, ¿va? En el norte del país, como la Juve, el Milan o el Internacional. Entonces, él lo que busca es unificar a los equipos de Roma para generar un equipo. Y de hecho, lo hace creando la Asociación Esportiva Roma, ¿no? O el AC Roma, el AS Roma. Ahora, el problema es que hubo un equipo disidente que se llama la Lazio, que decidió no entrarle a este conjunto de equipos para formar uno solo en la capital italiana. Sí, lo comentas bien, ¿no? El Duce, el famoso Duce, dice, yo quiero tener un equipo que represente la parte centralista, la parte del poderío, de aquellas ideas que él tenía de regresar al esplendor del Imperio Romano y que conformara lo más importante del fútbol y que le hicieran frente a los del norte, como lo mencionas. Y la Lazio dice, no, yo con estos güeyes no juego, y entonces por eso se dice que la Lazio es el equipo más antiguo de Roma, en lo cual tendría razón, y los romanos dicen, sí, pero nosotros somos los que realmente tenemos el esplendor que representa la capital, porque estos dos equipos sí juegan en un solo estadio, que es el Olímpico de Roma, a diferencia de los del Peñarol y del Nacional, que ya no lo dijimos, que cada quien juega en su estadio, y que de hecho no usan el Nacional siempre como su estadio base, ¿no? Así es, aquí ellos sí comparten y terminan siendo juegos que también se juegan a muerte, pero que además tienen un ingrediente no tan grato, Federico. Estos son de los clásicos que fuera de la cancha no dejan cosas tan buenas. A ver, la Lazio tiene un origen político ultraderechista. Entonces han tenido incidentes como pegar en las butacas del estadio, del mismo estadio que comparten, nada más que uno usa el ala norte y otro usa el ala sur, y ellos pegaron en alguna ocasión estampillas de Ana Frank, ¿no?
la que falleció en los campos de concentración, diciendo que los campos de concentración eran la casa de la Roma, ¿no? Y los hornos eran sus hogares. Entonces, este tema de la Lazio ultraderechista tiene un toque político también bastante arraigado, ¿eh? No solo es lo deportivo. No, por supuesto, digo, hay frases como que la Roma dice que la Lazio es igual a un equipo de ovejas seguido por pastores, y los del otro lado te contestan, sí, pero la Roma es un equipo de negros seguido por judíos, ¿no? Entonces ya son connotaciones muy, muy rudas en términos socioculturales. Así es, y todo el tema de racismo que ha habido dentro de los estadios de los jugadores de la Lazio, incluso de la tribuna, contra jugadores negros del Roma, ¿verdad? Sí, sí, porque la Roma como un equipo que aunque no muestra valores liberales y aunque no es de izquierda, porque también al ser a final de cuentas creado bajo la unión de lo que quería Mussolini, no es que represente a la izquierda, ¿no? Pero ha tenido una posición de aceptar más extranjeros, de aceptar cuestiones multirraciales, cosa que en la Lazio no tanto, ¿no? Pues lo que sucede Eh, es que de pronto existen los que aprenden la lección y los que no la aprenden, ¿no? O sea, evidentemente de la ultraderecha surgen, o sea, sin la ultraderecha no hubiera habido Segunda Guerra Mundial ni campos de concentración. Entonces, si eso no termina por aprenderse, pues siempre queda un ala radical que va a estar esperando la más mínima provocación para encender los ánimos, ¿no? Sí, la Roma es mucho, tiene muchos más seguidores. Se dice que por cada 4 seguidores de la Roma solamente hay uno de la Lazio. Y bueno, estos equipos han tenido una connotación europea que ha venido un tanto a la baja, pero a final de cuentas, pues por ahí la Lazio tiene un campeonato de Recopa, de lo que era en aquel tiempo la Recopa de Europa, hoy absorbida por la Europa League, pero sin embargo en las ligas, que hoy viene dominando la Juventus desde hace mucho tiempo y antes el Inter, pero la Roma tiene más campeonatos de Serie A que la Lazio, y bueno, es un clásico que tiene en total 190 partidos, 71 para la Roma, 53 para la Lazio, con 66 empates. Así es, siendo la mayor goleada un 5-0 de la Roma a la Lazio allá en noviembre de 1933 y del otro lado un 4-1 a la Roma el 6 de enero de 1998. El máximo exponente de la Roma, sin lugar a duda, Francesco Totti, ¿no? Bueno, Francesco Totti, un jugador que empezó en la Roma, que se retiró en la Roma y que es un símbolo no solamente de la Roma, sino de todo el calcio, ¿no? Así es. Pues Federico, este fue el famosísimo derby italiano o el derby de la capital. Vamos ahora al siguiente clásico, mi querido Fede, que nos lleva nuevamente a otro lugar del planeta. ¿A dónde nos vamos ahora, Fede? Pues ahora nos vamos a la isla que origina todo, porque de ahí ha salido la mejor música y el deporte del fútbol, que es la isla de Inglaterra. Y ahí nos encontramos con el Manchester United contra el Liverpool. Así justo es, Federico. Dos ciudades ubicadas en el noroeste de Inglaterra, más o menos a 56 kilómetros de distancia, y que bueno, pues desde la revolución industrial ha habido un tema pues consistente, ¿no? De rivalidad entre las dos ciudades en torno a la competencia pues fundamentalmente económica e industrial, ¿no? Sí, bueno, la ciudad industrial de Manchester, que sigue siéndolo, una ciudad eminentemente industrial contra un puerto, ¿no? Que a final de cuentas, sobre todo hacia finales del siglo XIX, era curioso porque el puerto se industrializaba y la parte de los de Manchester necesitaba una salida al mar, y entonces construyen un canal y los de Liverpool pues, lo hacen de tos y dicen, oye, pues, ¿por qué pones un canal que pasa por acá? Y entonces empieza una connotación mucho más ruda en términos sociales entre la gente de Liverpool y la gente de Manchester, que se lleva a las canchas, ¿no? Así es de hecho el canal de Bridgewater el que termina por construirse con fincada por comerciantes de Manchester, la cual fue rechazada por políticos de Liverpool, y sí, se exacerban ese tipo de cosas que tienen un origen económico, laboral, vamos a llamarlo de esa manera, un poco en esta competencia, y son llevados al campo de juego.
Sí, aquí lo que es curioso es que este clásico de dos ciudades muy cercanas, como tú lo dices, digo, es 55 kilómetros en números redondos, es más fuerte que sus propios clásicos locales de Liverpool contra el Everton y del Manchester United contra el City, ¿no? Contra el Manchester City, ¿no? Eh, los orígenes de Liverpool se datan a un equipo que se llamaba el Newton Heat, que a final de cuentas luego se transforma en el Liverpool, Así es. cada quien con su estadio, el Manchester United con el famoso Old Trafford y el Liverpool con el Anfield Road, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, esto ya se habla de 1878 y 1892 como momentos de fundación, ya estamos en el 2020, esto ya duró un chingo. Lo que pasa es que el fútbol es un deporte inventado en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, es con mucha claridad que los ingleses van a tener este tipo de rivalidades más añejas. Un dato importante acá, Federico, es tú sabías que el escudo de armas de la ciudad de Manchester está basado en la insignia original del equipo, o sea, del Manchester United. Lo había yo leído por ahí, pero lo tenía yo perdido. Y qué importante, ¿no? Que equipo trascienda a esos niveles en la ciudad. Sí, así es, así es. Son de ese tipo de cosas que el fútbol termina siendo más que solo un equipo para una ciudad. Termina siendo parte de su identidad y de su cultura. Sí, es que un elemento que a lo mejor no comentamos dentro de los clásicos es que también tienes una composición regional, ¿no? Aunque sea dentro de la propia ciudad, tienes una regionalización de adeptos y obviamente cuando son dos ciudades antagónicas, pues más, ¿no? Sí, Este, sí, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero raro, porque lo dices bien. Teóricamente, los clásicos que suelen tener mayor nivel pues de roce son los clásicos dentro de la misma ciudad, como los que hemos estado hablando y como, digo, guardadas las proporciones, un Tigres contra Monterrey o un América contra Cruz Azul o un América contra el Pumas. Acá estamos hablando de que estos equipos tienen estas ciudades tienen, adicionalmente a estos dos equipos, tienen otros equipos y esas rivalidades no son tan duras como el de estas dos ciudades. correctísimo. Ahora, por ser un clásico de tanto tiempo, pues te tienen 204 juegos, de los cuales 67 ha ganado el Liverpool, el Manchester United 80 con 57 empates, ¿no? Así es, dándose la mayor goleada de Liverpool 7-1 al todavía Newton Hill, ¿no? Que era el origen del Manchester United en su momento, ¿no? En la segunda división. Correcto, y el Manchester United tiene un 6-1 contra el Liverpool en 1628, ¿no? Y el jugador que más apariciones tiene fue En un 1928, dijiste 1600. No, bueno, eso fue antes entonces. 1928. Ya Mil- te montaste a la época de los Picapiedra, cabrón. Ándale. Pero bueno, el jugador que más partidos tiene es un contemporáneo del Chicharito, que de hecho fue pues perteneció al mismo equipo cuando el Chicharo jugó allí en el Manchester, que es el galés Ryan Higgs con 48 partidos, ¿no? Así es, así es. Eh, Tú sabes que en este tipo de rivalidades, Federico, es muy complicado que los jugadores jueguen en un equipo y en otro, ¿no? Uh -huh. Aunque sí se ha dado. De hecho, la única transferencia que se dio directamente entre estos dos equipos fue de un tal Phil Chisnall del United al Liverpool en 1964, pero fue la única que ha sido directa. Ha habido otros jugadores, como el caso de Paul Ince, que sí, bueno, sí jugaron en ambos equipos, pero que no pasaron directamente. Por ejemplo, Ince jugó en el Manchester United de 1989 a 1995, después pasa al Internazionale de Milán de 1995-97 y por último, bueno, regresa al fútbol inglés en el Liverpool en 1997 a 1999. Es tan grande la rivalidad que hay jugadores que tienen anécdotas donde no intercambian jerseys con el otro equipo, que no tienen jerseys de Liverpool o viceversa del Manchester en toda su historia. Bueno, eso lo cuenta mucho Stevie G, ¿no? El famoso Stevie Gerrard, que figura de Liverpool, que a Así final es. de cuentas tiene muchísimas playeras, pero no jamás se cambiaría con una del Manchester. Y platican que en la selección,
pues no se sentaban en la misma mesa los de Liverpool con los del Manchester United, y eso ha traído pues, problemáticas dentro del propio equipo inglés, ¿no? Que yo creo que podría haber tenido muchas mejores actuaciones si hubiera tenido mejor controladas estas fricciones, ¿no? Porque jugadores buenos han tenido, ¿eh? No, no, sin lugar a dudas. Y de Liverpool, quizá el más representativo, que también jugó para el Manchester, pues Michael Owen, ¿no? Sí, efectivamente, Michael Owen y Gabriel Heinze, el argentino, que acabaron jugando para las dos, pero sin hacer el trato directo, ¿no? Así es, y Eh, Michael Owen pasando primero por el Real Madrid. Y Gabriel Heinze, la verdad, no tengo el argentino, no recuerdo por qué club pasó previo a regresar al inglés. pues creo que también pasó por el Madrid, ¿eh? Lo Sí, creo que recuerdo también a... lo vendieron al Madrid con un paso no tan brillante por el Madrid, al igual que Michael Owen, pero pues bueno, jugadores muy, muy representativos de cada uno de los equipos. Sí, 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 por supuesto. Ahora, aquí también se dan hasta con la cubeta, ¿eh? Porque en los cánticos que se profesan entre ellos, los del Manchester les cantan y les meten versos y muchas cosas de las tragedias que tuvo el Liverpool ahí en el estadio de Heysel cuando precisamente se da aquella noche trágica en la final de lo que hoy sería la Champions contra la Juventus y que se dio luego en el, bueno, no es matanza porque no, porque, vamos, sí se murió mucha gente, pero es que no hubo asesinatos, pero la tragedia de Hillsborough, que también pues tuvo muchos problemas cuando jugaba contra el Nottingham Forest y que se cayó una tribuna y hubo muchísimos muertos. Eso, que es algo sumamente grave y sumamente profundo, lo utiliza la gente del Manchester para atacar a Liverpool, ¿eh? Pero ¿qué me dices de la gente de Liverpool que se burla de la tragedia de Múnich cuando el avión se cae con el equipo del Manchester arriba, ¿verdad? Sí, allá en 1958, Allá ¿no? en el Sí, 58, donde mueren veintitantas personas entre jugadores, cuerpo técnico y reporteros, ¿no? sí, estoy de acuerdo contigo. Son cosas que a ver, salen de cualquier contexto y que no se deberían de utilizar, pero que a final de cuentas demuestran el por qué esto es un clásico, ¿no? Dentro de dos equipos sumamente importantes, ¿no? El Liverpool ha ganado 19 ligas, el Manchester 20, 7 FA Cups para el Liverpool, 12 para el Manchester. Lo que era la Champions, el Liverpool, bueno, lo que es la Champions en aquella época, Copa de Europa, el Liverpool ha ganado 6 veces, el Manchester 3. O sea, equipos verdaderamente exitosos, ¿no? Así, Aunque el Liverpool tardó mucho tiempo en ser campeón de liga y lo está logrando este año, ¿no? y que le ponen un sabor muy importante tanto a la Premier League como a la Copa de Europa, ¿no? Como a la UEFA. Completamente de acuerdo contigo. ¿Y cuál es el siguiente clásico que nos cierra, que nos va a cerrar este programa de estos cuatro? El siguiente clásico que nos toca, mi queridísimo Fede, es el clásico que se llama Old Firm y nos remonta a las tierras escocesas. ¿De cuál estoy hablando? Bueno, pues es precisamente el clásico del Celtic de Glasgow contra los Rangers de Glasgow y que fue el motivo por el cual pusimos a Sir Rod Stewart como parte del inicio de este programa, Es porque él correcto. es un ferviente admirador, se dice socio porque jugó no en el equipo, pero sí era un buen defensa en sus inicios y por eso es que escogimos esa canción de este personaje para darle cabida a este programa, ¿no? Así justo es. Y esta rivalidad futbolística tiene un origen, pues bastante raro, ¿no? Tiene un origen, digamos, religioso. Sí, bueno, es que aquí se da una connotación en donde se dice que un sacerdote irlandés emigra precisamente ahí a Glasgow y entonces crea el equipo de fútbol que le diera cabida a los católicos, a la gente, digamos, un poco más humilde, que republicana, pero principalmente católica. Se dice que son eh, pues los seguidores de este equipo que tienen sus orígenes muchísimo más en su posición irlandesa y en cambio los Rangers pues están más vinculados con la monarquía, con la unión de la Gran Bretaña y ahí es donde se da la rivalidad, ¿no? En estas dos connotaciones sociales religiosas. Así es, porque tú, como debes recordar, en 1922 Irlanda se independiza y se forma como país de la colonia británica o de la colonia inglesa, ¿no? Y entonces el tema está en que, por un lado, pues son los separatistas, ¿no?
los irlandeses, y por otro lado están los que simbolizan la unión, que son estos protestantes de los Rangers. Sí, una cosa sumamente curiosa, ¿no? Porque cuando se da el clásico, no se ven banderas escocesas y en cambio del lado de los Rangers sí se ven las banderas de la Unión, las banderas de la Gran Bretaña. Del lado del Celtic se ven estas banderas de los tréboles de 4 hojas con sus uniformes en verde y en blanco, donde también jugó algún mexicano, Efraín Juárez, que le fue bastante mal, recuerdo. Así es, ahí en el Celtic, ¿no? Jugó en el Celtic, sí, una liga que solamente tiene 12 equipos, que te vas al mejor y ni así juegas. Bueno, pues eso es un tema que habría que discutir, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que este clásico se vino un tanto abajo cuando el Celtic tuvo muchos problemas financieros, lo descendieron en el 2012, tuvo que pasar a la tercera división, lo refundaron y realmente ahora ni siquiera es el equipo original, le cambiaron de nombre, pero está renaciendo los enfrentamientos, no tanto la animadversión, porque esa se mantiene, ¿no? Se cagan entre ellos, ¿no? Pues lo que pasa es que, a ver, el equipo era solo un simbolismo para descargar todos los rencores que había detrás de la parte religiosa y social, ¿no? No, por supuesto. Y es curioso, ¿no? Porque tú ves de un lado que en el Celtic te dicen Rod Stewart, los hermanos Gallagher de Oasis, Bono, y del otro lado está Sean Connery, está el golfista Colin Montgomery, que allá en Escocia el golf es muy importante. Así es. Y unos vinculados, los del Rangers están vinculados al Chelsea, que es igual el sentimiento monárquico, y en cambio los del Celtic están vinculados con el Liverpool, siendo completamente pro ejército de liberación irlandesa, ¿no? Así es, Federico. Pues este clásico también uno de los más antiguos, ¿no? Del planeta. El primer partido se da el 28 de mayo de 1888 con un triunfo del Celtic 5-2 contra el Rangers. Correcto, y es una serie de 420 juegos donde el Celtic ha ganado 159, los Rangers 162, con 99 empates, ¿no? Así es, la mayor goleada del Celtic, 7-1 contra los Rangers, allá de 1957, y del otro lado los Rangers 8-1 al Celtic. Correcto, Jorge. Pues con esto estamos llegando al final de estos 4 clásicos. Vamos a repasar los siguientes 2 en el siguiente programa. Me parece que es sumamente interesante repasar el por qué se dan estas rivalidades, estos orígenes que tienen, como dijimos, un contexto religioso, social, étnico, económico, político. Exactamente. Para que se dé un clásico tiene que haber esa connotación. Si no, aunque sea un gran juego, pues no es un clásico. Así justo es. Y son aquellos donde se van dividiendo y se van permeando en las sociedades, y las sociedades van tomando partido, ¿no? Con los ideales que defiende cada uno de los clubes en términos económicos, políticos y sociales, ¿no? De origen, de fundación, de historia, etcétera. Y ahí es donde socialmente se conforman estos clásicos. Ya lo platicaremos, pero esa es una de las explicaciones por lo que mucha gente no le perdona a los Pumas haber sido a las transmisiones de Televisa, porque perdió la identidad. Pero eso lo platicaremos en otro momento. Y el siguiente programa vamos a platicar también de un par de clásicos más. No sé si quieres adelantar o nos esperamos al siguiente para que sea un poco sorpresa. Pero no van a ser del fútbol mexicano. Ya después haremos otros programas en donde hablaremos puntualmente y únicamente de los clásicos del fútbol mexicano, ¿no? Pues mira, nuestros amigos que son unos conocedores del fútbol saben que vamos a platicar de los 2 clásicos que casi son clásicos del mundo. Me refiero al Real Madrid contra el Barcelona y al River Plate contra el Boca Juniors. Así justo es. Los dejamos para el siguiente programa en una sola emisión porque parece o nos parece que hay muchísima tela de dónde cortar, y ahora sí ya nos queremos poner disciplinados con los tiempos del programa porque siempre andamos fuera de tiempo. Así es, Jorge. Te mando un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto verte, Fede, me dio gusto escucharte, me dio gusto saludar a nuestros amigos de Touch Bolas y más. No olviden seguirnos en las redes sociales, YouTube, Facebook. Denle un like y suscríbanse por favor a la página de YouTube. Hasta luego. Hasta luego, Fede.